Eh, nosotros tenemos aquí como un pacto en hablar de temas varios, pero no puedo dejar de expresarte mi tristeza profunda por lo que le pasó a este muchacho Miguel, hombre. Es absurdo que todavía estemos eh, pensando que la solución es lo que pasó el sábado. No pretendo pues que este encuentro nuestro sea alrededor de ese tema, no lo conozco más allá de lo que le he oído y, y el seguimiento que uno le puede hacer a través de los medios de comunicación. Era la imagen que yo tenía de este man, pero no puede ser posible que todavía haya gente que piense que esa es la solución, que simplemente quien no está de acuerdo, quien se atraviesa en el camino, lo que hay que hacer es eliminarlo. Pues hermano, em, no sé, pucha, desde el sábado tengo como un huequito en el no sé dónde. Nos revive heridas que pensábamos que estaban cerradas, Rick. Sí, es la misma sensación que sentí cuando mataron a Garzón Así o, es. o cuando fue el tema de Galán. Y aquí En los yo creo 80 que hubo muchos, ah, pero tengo especialmente esos dos personajes como marcados en mi vida y es absurdo que esta vaina vuelva y pase, hermano. mira que esta mañana cuando venía hacia la oficina, decía, hay dos caminos, hablar de esto o intentar hablar de otra cosa. Pero intentar hablar de otra cosa es un poco la causa también del problema, porque parte de esto tiene también una raíz y es, no sé si la palabra sea indolencia o el desentendimiento, si existiera, de lo que le puede pasar alrededor y a Bue- nosotros como sociedad. no le ponga tan sofisticado el idioma, el importaculismo. Sí, 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 sí. No es mi problema, no. Y Ahora, Andrés, acabas, no creo que se trate de ser resilientes. No, es que hay que ser resiliente porque es que hay que... No, 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 no. Hay que vivir la situación como viene en pelota. Y si se siente tristeza, se siente, y si hay que llorar, y pues pucha, y en algún momento nos respondremos, sí, pero por ahora hay que darle la magnitud al evento y que con se algo merece. importante, Rick, y es que el menor tema a considerar aquí son las causas políticas. Porque no Sí, importa, no importa lo que defienda la persona, pero es que nada se soluciona con un ataque a la vida de un ser humano. Entonces, esto es un tema muy, muy, muy grave y uno dice, entonces, como sociedad, ¿qué tiene uno que hacer? Y me he hecho esa pregunta, porque es que detrás de un pensamiento, pues nos perdonan si esta media hora la vamos a utilizar para poder desahogarnos, pero creo que ha sido el canal, tienen todo el derecho a no estar de acuerdo, tienen derecho a de pronto comentar sobre lo que puedan opinar. Creo que un post más de esto, un video más de esto, pues no va a cambiar, pero si a alguien le puede tocar el corazón, es nuestro deber hacerlo. Pero creo que es que esto trasciende lo que la gente quiere y es la podredumbre alrededor del poder y el Eh, todo vale. volvemos a un libro que yo nunca había nombrado tanto ese libro, mi Andrés, la, la sociedad del cansancio, hombre, al desdibujar las líneas del bien y el mal. Sí. Eh, creo que esa es la gran situación en este momento. Entonces uno dice, "Ah, Pero, es que pucha. los senadores, los ministros, el que toda la vida lo ha hecho así, y pago para que me den la cita del pasaporte más rápido. Y veo cómo colarme en una fila y hago el giro prohibido y veo a ver quién recomiendo para que me consiga las cosas. Estamos guardando las proporciones entrando al mismo juego. Sí, El día que eso en el país no represente una ventaja, el día que ser funcionario público no represente una ventaja económica, ahí van a empezar a cambiar cosas. Porque es que esto no hay que ponerle los nombres de ahorita. Ricardo, mi papá
Cuando tenía 15 años se tuvo que venir de Santa Rosa de Cabal porque pasando el río San Eugenio encontraban los cadáveres y tenían que jalarlos. Estoy hablando de hace casi 80 años, 70 y algo de años. En Entonces la esto época de no la es violencia. en la época de la violencia. Entonces yo vi una persona que se le alcanzaba a ver algo azul en el cuello y era un territorio rojo y era mi enemigo y tenía que matar. Y lo peor es que habían, no sé si la palabra sean bobos útiles, que creían que era por un dogma, que creían que era por una condición, por un pensamiento, pero esto detrás siempre ha tenido la malversación del poder. Este país es infinitamente rico, porque con todo lo que pasa y sigue funcionando como país, eso es impresionante. O sea, cantidades de dinero que uno dice, ¿serio? Y podemos seguir con eso. Entonces, sí creo que esa reflexión va a que como sociedad tenemos que hacer algo. Ese exacerbamiento del odio y el lenguaje de odio, mira lo que lleva. No, es que yo elimino de todo, de la faz de la tierra todo lo que no está de acuerdo conmigo. Y ese sí es un tema muy tenaz, hermano, muy tenaz. No, eso no, no, eso es contra natura y lo peor, porque lastimosamente, como toda la exposición tecnológica hace que las cloacas más impresionantes salgan como a la luz y tener que uno encontrarse expresiones que todo el mundo puede decir lo que quiera hasta que no irrespete a nadie, como, ah, es que eso fue cuadrado por ellos mismos. O sea, ¿qué pasa por la cabeza de una persona que considera eso? Ay, hombre, nos metemos ahí en un tema muy complicado con el señor que intenta gobernar este país. Sí, 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 Eh, creo que Te voy a es hacer un fuerte, cambio de pero tercio entonces, importante pues dejar nuestra posición y la pero no, invitación no, si a que pucha, desde no. donde uno está, pues lo más maluco es el importaculismo, tal cual Sí. como lo definiste. Eso yo creo que es como la reflexión, no, no al importaculismo y creer que si uno hace el cambio y contagia que las demás personas hagan el cambio, algo puede pasar. Ahora, lo decía en estos días, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Lo que nos toca hacer. Hay que oír los debates, hay que leer las propuestas de los candidatos, hay que pararle bolas a la política, hay que salir a votar. Si hay expresiones de repudio frente a algo no pagadas, pues hay que marchar en contra de ese para que se siente un precedente sobre, sobre la situación. Pero uno tiene que hacer lo que le toca hacer, Exacto. informarse, leer, hacer la fila, votar, Y respetar el reaccionar. Yo creo turno. que Martin Luther King al mundo le dio un mensaje cuando paró a una cantidad de gente en Washington a que lo escuchara. Y creo que sin empuñar un arma. Sí. Pero porque aquí nadie está diciendo seamos beligerantes y vamos y no. Pero sí No, hay no, que decir no. y sí hay que pararse y decir el país se respeta. La Sí. institucionalidad se respeta. Oíste, entonces te iba a hacer un cambio de tercio y hay un Bienvenido, tema. bienvenido a ese cambio de tercio. Es que, es que anoche me gustó mucho leer a tu hija, hombre Andrés. No, Me pues imagínate lo pareció, que pude sentir yo. me pareció un texto supremamente bonito, muy reflexivo. Para los que nos oyen, pues Andrés seguramente en el tema de la confidencialidad no lo publicará en redes sociales, pero es un texto de una niña de sexto, que en mi época era primero de bachillerato, Sí, tal cual, tal cual, tal cual. sobre las películas de amor y, y su reflexión y cómo se veía ella en la vida a través de lo que pasaba en las películas de amor y las que más le gustaban eran las que no tenían final feliz. Me pareció muy, muy, muy simpático. Andrés, dile que vea Love Rosie. Se lo voy a Es un decir. poco, yo creo que puede ser para dentro de un par de añitos, pero es una película muy bonita. Es Lily Allen, em, em, Lily Collins, perdón, Lily Lily Collins, Collins. la Emily en hija París. La hija de nuestro Phil. de, de nuestro Phil.
y tiene una banda sonora súper bonita. Oh, pues gracias, Rick, por contarlo. Lo publiqué ayer en LinkedIn un extracto. Aparte de su postura, que es una postura muy interesante acerca y una comparación entre los que funcionan a los 25 minutos y los que en todo el rodaje no salen bien. Mm, pero ver cómo con la motivación, como con el empeño que lo escribió, que estuvo en ese proceso, en la selección, en sus temores. Lo de los temores fue algo muy interesante porque me decía, papá, es que algunos lo pueden hacer con ChatGPT. Y dice, no importa, no importa, si tú no quedas, lo escribiste, lo escribiste tú. Sí, Ese fue como el claro. mensaje que yo le quise enviar, con el cuidado, con que lo borraba y lo volvía a escribir. Em, el día que me dijo que ha sido seleccionada, pues no te alcanzas a imaginar la emoción que le dio. Y uno que, pues, como padre, y te lo decía ahorita extra micrófonos, que siempre ha sido como un referente de cómo debe ser uno como papá. Ver que ellos empiezan a tomar sus posiciones, empiezan a tener sus pensamientos, creo que es un premio muy grande. Uno, las demás relaciones en la vida, y puedo ser de pronto un poco sincero con esto, espera algo a cambio. De tu pareja esperas reciprocidad en el amor. Un hijo nunca esperas reciprocidad. Pues, lo amas, y Mm, es algo como que visceral, como que uno con los hijos desarrolla unos sentimientos súper fuertes que se basan en eso, no esperar nada a cambio. Y llegan las cartas de Día de los Padres y llegan como esas cosas que empiezan a hacer ellos siendo niños. Pero a lo largo del tiempo, que no es mucho, porque mi hija mayor tiene 13 años, ver expresiones como estas es recibir ese amor que se ha dado. Verlos desarrollar, verlos desarrollar. Alguna vez escuché algo de esas frases que te parten la vida, y es que a Norberto Fontana Rosa, escritor rosarino, le preguntaron, ¿qué esperas tú para tus hijos? Y él respondió, que sus amigos se alegren cuando los vean. me Y gusta. es impresionante, porque sí, cuando... Esa sí no se la había leído le leí Boggy el aceitoso, todo, todo Boggy el aceitoso y era muy aceitoso. Todo un personaje, pero eso de verdad, porque es que es magistral al resumir en una frase lo que significa eso. ¿Qué pasa o quién es el tipo de persona en la cual sus amigos se alegran cuando la ven? Una persona buena gente, una persona que genera emoción, que no carga bronca. Y más allá de decir, no, es que yo quiero que mi hija sea la próxima Michelle Obama, o que mi hijo sea el próximo Elon Musk, que sean buenas personas y buenas gentes. Sí, En eso se resume, sí, ya buena después de que gente. uno es padre, empieza su objetivo, no a vivir por ellos, pero sí a querer que sean Pero es buenas que, personas. pero es que Andrés, ese buena gente resume muchas cosas. Una persona, una buena gente, hace fila, respeta a los demás. Pues no pensarías que una persona buena gente va a empuñar un arma en contra de Ujú. alguien porque sí, porque sí. Eh, una buena gente le podrá dar el puesto a un adulto mayor en el transporte público. La buena gente, esas Encierra dos muchas palabras cosas. encierran muchas cosas tácitas muy Y no tiene bonitas, que ser, es que el muy buena gente es el bonitas. chistoso. No, 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 ese difiere mucho de eso. no No, es no, el no, pendejo. Un gordito buena no, gente. Yo soy un gordo no, no, bueno, no. decía una canción de ¿quién era? Sí, Fiero. Era de- sí, 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 sí. La pinta es lo de Arrancamos. menos. Vos sos un gordo bueno. Sí, sí, arrancamos con la. Pero no son sinónimos. Buena gente y chistoso no son sinónimos. Buena Yo voy gente a es el buscar que... quién es, de quién es. Otra frase que leí, que creo que es de Benito Juárez, que es muy buena, dice, mi libertad comienza, mi libertad termina cuando comienza la de los demás. Y se lo repito mucho a mis hijos. Y es un ¿Viste? rasgo del que es buena gente, el que sabe que su libertad
termina donde comienza la de los demás, el volumen del radio, el pasarme de un carril, el tomar más de lo que es mío. Mi libertad termina donde comienza la de los demás. Eso es un rasgo del que es buena gente. Y creo que sincroniza perfecto sin tener que volvernos al inicio con lo que veníamos hablando. Sí, Creo que uno es eso, le sea veía buena la gente. mirada al man y el man era un buena gente. No es un huevón, es un buena No, gente. es una persona buena. Qué pena por lo de buena gente. No, tal cual, tal cual, Cuac, tal cuac, cual. cuac. Y sí creo uno que cuando uno se mete en el baile de ser padre, resulta importante que sean buena gente. Y empieza como este trabajo en equipo, colegio, familia, amigos, sepa manejar la relación con los amigos. Los humanos, Sea eh, confiable, o sea, sí, mantenga su posición, que uno sabe que puede confiar en el otro, o sea, que no le está diciendo mentiras, ni que está intentando aprovecharse de su ventaja competitiva porque tiene o una posición mejor o una información privilegiada o por algo, ¿no? Que sea en, transparente, que te diga las cosas y que no te oculte la información si lo que decirte, aunque te hiere, te va a hacer ser mejor. mira que las relaciones padre e hijos han cambiado muchísimo, muchísimo. Yo escuchaba a mi mamá decir que nadie se podía parar hasta que mi abuelo terminara de comer. Y las reglas de urbanidad y cortesía rayaban en el autoritarismo. Sí. Unos esquemas jerárquicos muy Ahora nos fuimos para el otro fuertes, lado, ahora nos fuimos para el otro lado. sí, pero ¿dónde logra uno frenar la máquina para poder Sí, hablar de esa confianza en la que tiene que estar uno y uno se obsesiona por algo? El día que te pase un problema, que sea yo la primera persona a la que le quieres contar y no la última por miedo al castigo. sí. Y eso hay que saberlo manejar porque si te pasas al otro lado, viene la anarquía y la anarquía también es súper complicada. Si los papás son paisajes, eso también llega a tener un problema. Andrés, en el tema de buena gente, también publicabas por ahí un artículo sobre este jugador de fútbol argentino, eh, El Bilardo, en el que para todo vale, y después de leerlo, pensaba, yo no soy pues ni más faltaba muy fanático del fútbol, soy muy alejado de ese deporte, pero algo he visto de tres técnicos y te quería plantear, vos que sos mucho más gomoso del fútbol, em, ¿cuál es tu opinión sobre esos tres técnicos? A raíz de lo de Bilardo, está Pep Guardiola, está el Cholo Simeone y está Luis Enrique. Hablar pues como de buenas gentes. bien, Pep Guardiola. Pep Guardiola es un académico del fútbol, un tipo obsesionado que vive el fútbol, que sus detractores siempre le condicionan sus triunfos a que tuvo a los mejores sobre la cancha, que sus detractores quisieran verlo dirigir un equipo de media tabla a ver cómo va, pero nadie puede negar como ese estilo de liderazgo y esas decisiones fuertes. Tuvo que tomar decisiones muy fuertes cuando tomó el Barcelona y empezar a cambiar eso. Veo también en él eh, el tema fuerte de que pues, muy pocas personas buscan como la relación entre una cosa y la otra. Y es que después de que él se separa, su rendimiento va a pique. Y es que son cosas que no se pueden desligar. Tuve la oportunidad de leer una de sus biografías. Me gusta su estilo. Y también, aún admirándolo, me gustaría verlo dirigir un equipo pequeño a ver qué suele pasar. Después me propones a Simeone.
Pero ven, te voy a decir una cosa, a ver si yo estoy Dale, muy errado sobre Pep, y es un tipo disciplinado que le imparte autoridad, pero con un respeto por su equipo muy grande. Esa es como la percepción que tengo yo de Pep. sí. Pero enseña disciplina, Y es más que un corazón. más que corazón y es una, no sé si la palabra es apasionado, pero de verdad es muy concentrado en lo que tiene a su cargo y en el reto que tiene. O sea, sí es una persona que se enfunda en eso. Si hay un trabajo, una disciplina y muy fuerte, sin tema corazón. Allá después pasando a Cholo, que como jugador también era un tipo como de esa escuela Bilardo, férreo, fuerte. Sus equipos juegan, no son como tan vistosos y son más de pegar. Eh, a mí, cuando a mí me dicen Simeone, lo primero que se me viene a la cabeza es en un partido Colombia-Argentina, el Tren Valencia está agachado y él no tiene problema en meterle un patadón al balón, pegándole en la cabeza al tren. Y esos son como ese tipo de conductas antideportivas que no, con las que no me siento como tan contento. Sí veo en él como esos rasgos que no, y como para conectarlo de Bilardo, escribí el fin de semana porque la semana pasada hablando contigo, uno como que se crucifica o se estigmatiza que tiene que creer exactamente en lo mismo toda la vida. Y en mucha parte de mi vida me daba risa y era un buscador de anécdotas de Bilardo, pues porque era un tipo que entonces que hacía salir a los jugadores a entrenar al parque de la casa, a jugar contra niños para ver si estaban. Que aquí en Colombia cuando dirigió el Cali le dieron un Simca y le fundió el motor buscando a Henry Caicedo, que era un jugador muy bohemio del Cali. Entonces eran anécdotas muy chistosas de él. Pero cuando uno empieza a ver que le dio una cafeaspirina a un jugador para que se despertara en la cancha, que le dio un somnífero a un rival para que se durmiera en un mundial, que para estar en armonía con, esto sí ya dicen, este sí ya dicen, las otras dos sí son comprobadas, pero esto sí ya dicen, eh, que para estar en armonía con Maradona más o menos envenenó a Pasarela y le hizo dar una gastroenteritis para que no jugara el mundial del 86. Esas cosas ya no son chéveres, eso ya no es divertido, eso ya no es buena gente. Entonces sí hizo que de un momento pasara que era una persona que admiraba a un señor con el que no comparto muchas de las cosas que profesó y siento que el Cholo siguió en eso. Sé que hay como un especial de él, un documental de él que recoge cosas interesantes y hay que darle también como esa oportunidad. Quiero rescatar algo de él y es cómo lograba manejar lo personal con lo profesional. Él tuvo muchos inconvenientes, o no muchos inconvenientes, no se llevaba bien con Juan Sebastián Verón, no se llevaba bien, Ujú. pero cuando fueron compañeros en la selección y cuando fueron compañeros en el Lazio, él daba todo por Verón. Entonces sí resaltar que logró diferenciar las condiciones personales de las condiciones profesionales. Eso creo que sí es un rasgo interesante. Entonces ese sería como mi resumen de Simeone. Y la historia de Luis Enrique. Y Luis Enrique, fue pucha Rick. Es que ese man todo le redunda como en lo mismo de buena gente. Varias cosas. Poder separar de la muerte de su hija. La pérdida de un hijo es uno de los duelos, o tal vez el duelo que no tiene nombre. Debe ser, Debe ser, afortunadamente no lo hemos vivido. afortunadamente, porque cuando tú pierdes a tu pareja eres viudo, cuando tú pierdes a tus padres eres huérfano, o cuando tú pierdes a un hijo eso no tiene nombre. Y pararse, y pararse de ese tema. Y pararse de ese tema, está, para quienes quieren verlo, está en Max una miniserie de él contando como este trasegar por París y habla en un espacio de que su mamá no tenía fotos de Xana, que es Ana, que fue la hija que falleció. Y él como que le dijo, no, a Xana no la vamos a borrar de la historia de la familia, hay que mostrarla. Entonces, desde su carácter humano, esa fuerza para seguir adelante. Dos, lo llevaron a una empresa donde lo que sobraba era plata.
y lastimosamente todavía ha sido un rotundo fracaso. Pero lo que sobraba era plata. Ese equipo hace 3 años tenía al 10 de Brasil, que era Neymar, al 10 de Argentina, que era Messi, y al 10 de Francia, que era Mbappé. Con los 3 10 de tal vez las tres mejores selecciones del mundo, no pudo ganar la Champions. Y el año en el que se la ganó, sale y dice, y le dice a Mbappé, listo, Kiki, te vas, y al principio le dice, tú tienes que ser, y hay un extracto en el que lo compara con Jordan, donde le dice, a mí no me importa, es maravilloso que hagas goles, pero yo te necesito defendiendo. Y le muestra y le hace referencia a Michael Jordan, cómo Michael Jordan pudo ser Michael Jordan por ir y cuidar a sus compañeros y defender, y que era lo que les decía. Eso fue interesante, y lo otro interesante fue decir, nosotros en un año, con esa seguridad, decir, nosotros en un año vamos a estar mejores que hoy sin Mbappé. ¿Cómo haces tú para conseguir el objetivo después de haber gastado los millones de euros que gastaron alguna persona? Porque yo puse un post acerca de Luis Enrique, alguien me dijo, pero sigue siendo la quinta plantilla más cara del mundo. Pues sí, no va a salir a jugar con aficionados, pero ¿cómo se sobrepone a la idea de la figura del goleador histórico del equipo y logra el objetivo? Entonces sería como ese, por ese paralelo que me pasaste, mis opiniones. Ahora, Luis Enrique, mira que el París podría ser equivalente al Barça de la época de Guardiola. Y pues para los detractores de Guardiola, y aún así no había tenido una Champions. Sí, tal cual. Tal cual. Y yo creo que me das el espacio para que hablamos de buena gente. Y creo que el título puede ser buena gente. Con una persona que, o sea, todo el mundo tiene detractores y tiene gente que lo sigue. Pero hay condiciones de Marcelo Bielsa que a mí me gustan. Dos. La primera, a él lo despiden de un equipo porque quien era su asistente técnico estaba luchando una batalla contra el cáncer y ya estaba en etapa terminal y se va del equipo para ir y acompañar. Después él era el técnico del Leeds United en Inglaterra, un equipo que estaba jugando la segunda división, estaban peleando el ascenso y hay un gol que no debía ser gol y lo dan como gol. Y él le ordena a su equipo que se deje empatar. Y ese año el Leeds no asciende. Creo que esas son dos cosas que enmarcan también a una persona buena. ¿Sí? La justicia, Yo no me siento cómodo de recibir algo que no, que no que no me merezco. gané. No es el gol con la mano. Y volvemos, que embarrado, volvemos al tema de Bilardo. No es el gol con la mano, no es aplaudir el gol con la mano. Y no toques el tema Maradona, que yo ahí no estoy de acuerdo con la mayoría. Se nos va. Ese tipo, ahí se nos van tres podcasts. Pero ¿sabes con qué me quedo? Él tuvo un preparador físico maravilloso que se llamaba Fernando Signorini. Y National Geographic hizo un especial de él y Signorini dijo, con Diego voy al fin del mundo, con Maradona ni a la esquina. Pero es que, pucha, Diciendo, eso no se puede, pero eso no se puede separar. y ahí se nos van 3 podcasts porque nos toca tocar a mi adorado John Lennon y nos toca hacer una cantidad de Total. cosas que nos hacen cerrar el canal Sí, y claro. toca, y Y se toca nos daña la volver. amistad. No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. O sea, como persona terriblemente mal. Aplaudirle cosas que estaban terriblemente mal. Y creo que sí hay que llegar a un punto en el que si admiro a una persona por lo que hace, pues que también su persona tenga coherencia con eso. Refleje Sí, esa sí, buena gente. tampoco podemos llegar a la justificación de que porque es maravilloso no importa lo que haga como persona. Sí, Entonces, ahí sí hay que sentar un hito. O sea, que pudo haber sido bueno, sí, fue bueno, pero como persona, no, como persona no fue bueno. Como persona no fue bueno. Y habrá gente que es como persona buenísima, pero en lo que hace es malito. Entonces, pues,
Ahí, ayer le leí a Alejandro Equilibra. Marín, usted quiere, lo puso en inglés, voy a tratar de hacer la traducción, pero decía como, si usted nunca se quiere defraudar, tenga ídolos ficticios. Pues sí, el amigo imaginario, que El amigo imaginario. El amigo imaginario y hay que ser buena gente. Rick, gracias por habernos acompañado Andrés, hoy. feliz Un día, abrazo grande. que Que estés estés bien. bien, lo mismo, Gracias. chao. Chao.